Hay una pregunta que me ha perseguido durante años. Una pregunta simple, pero incómoda: ¿quién soy realmente? No me refiero a mi nombre, ni a mi edad, ni a las cosas que hago todos los días. Me refiero a algo más profundo, a lo que queda cuando desaparecen las distracciones, cuando nadie está mirando, cuando ya no tienes que cumplir expectativas. Durante gran parte de mi vida construí versiones de mí mismo. Versiones para mi familia, versiones para mis amigos, versiones para encajar, versiones para sobrevivir. Y durante tanto tiempo hice eso que empecé a preguntarme si alguna de ellas era realmente yo. Es extraño, pasamos toda la vida dentro de nuestra propia mente y aún así muchas veces somos desconocidos para nosotros mismos. Sabemos lo que nos gusta, sabemos nuestras rutinas, pero no siempre sabemos quiénes somos debajo de todo eso. Descubrirlo da miedo. Porque tal vez encuentres cosas que no esperabas. Tal vez descubras que algunos sueños nunca fueron tuyos, que algunas decisiones nacieron del miedo, que algunas partes de tu personalidad fueron construidas para protegerte, no para representarte. Recuerdo una etapa donde empecé a cuestionarlo todo, mis pensamientos, mis reacciones, mis deseos. Y lejos de encontrar tranquilidad, encontré confusión. Cada respuesta parecía abrir 10 preguntas más. Entonces entendí algo: tal vez el miedo no era descubrir quién era, sino descubrir que había vivido demasiado tiempo siendo alguien que no era completamente yo. Eso me golpeó fuerte, porque significa aceptar que algunas partes de tu vida fueron construidas sobre versiones incompletas de ti mismo. Pero también significa algo más: significa que todavía estás a tiempo de conocerte mejor. La confusión se convirtió en un espejo incómodo. Cada vez que intentaba responder a la pregunta ¿quién soy?, aparecían más dudas. Era como caminar en un laberinto donde cada pasillo llevaba a otro más complejo. Me di cuenta de que muchas de mis elecciones no habían nacido de la libertad, sino de la necesidad de encajar. Que mis silencios no siempre eran paz, sino miedo a ser juzgado. Que mis palabras no siempre eran honestas, sino intentos de agradar. Ese descubrimiento me incomodó profundamente. Porque significaba aceptar que había construido gran parte de mi vida sobre cimientos que no eran del todo míos. Y sin embargo, esa incomodidad empezó a mostrarme algo: que conocerse de verdad no es un acto de perfección, sino de valentía. Que mirar tus contradicciones no te condena, sino que te abre la posibilidad de transformarlas. Aprendí que la incomodidad es el inicio del cambio. Que cada vez que me enfrentaba a una verdad difícil, estaba dando un paso hacia una vida más honesta. Y aunque ese proceso era doloroso, también era liberador. Porque me mostraba que no necesitaba seguir escondiéndome detrás de versiones incompletas, que podía empezar a reconciliarme con lo que realmente era. El autoconocimiento, aunque incómodo, comenzó a revelarse como una oportunidad. Al principio lo sentí como un peso: descubrir mis contradicciones, mis errores, mis inseguridades. Era como abrir un libro que prefería mantener cerrado. Pero poco a poco entendí que esa incomodidad no era un castigo, sino una invitación. Una invitación a crecer, a dejar de huir de mí mismo, a reconciliarme con lo que siempre había evitado mirar. Cada descubrimiento era difícil. Reconocer que algunas de mis decisiones nacían del miedo, que ciertas críticas hacia otros eran reflejos de mis propias carencias, que la fortaleza que mostraba era a veces solo un disfraz. Pero en esa incomodidad encontré un inicio, el inicio de una transformación. Porque no puedes cambiar lo que niegas, y no puedes sanar lo que escondes. Con el tiempo comprendí que conocerse no significa condenarse. Significa entenderse. Significa reconocer que las heridas, los errores y las contradicciones forman parte de lo que somos, y que solo al aceptarlas podemos empezar a transformarlas. Esa aceptación fue el primer paso hacia una mirada más compasiva, hacia una relación más honesta conmigo mismo. Hoy sé que el miedo de conocerse demasiado no es un enemigo, sino una señal de que estás entrando en un terreno real. Que la incomodidad es el inicio del cambio. Que mirarse de frente, aunque duela, es la única manera de crecer.
Y en esa certeza encontré un nuevo camino, el camino de la honestidad, el camino de la transformación. Aceptar que no tenía todas las respuestas fue, en cierto modo, liberador. Durante mucho tiempo pensé que la meta era llegar a una definición clara de mí mismo, como si existiera un retrato definitivo que pudiera colgar en la pared y decir, este soy yo. Pero cuanto más me adentraba en mis preguntas, más comprendía que esa imagen nunca sería fija. Que la identidad no es una fotografía estática, sino un río en movimiento. Ese descubrimiento me obligó a reconciliarme con mis contradicciones. Porque no somos una sola versión, somos muchas. Somos la suma de nuestras decisiones, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de los momentos en que fallamos y de los instantes en que nos levantamos. Y aceptar esa complejidad fue como abrir una ventana. De pronto entendí que no necesitaba encajar en una definición perfecta, que podía permitirme ser cambiante, imperfecto, humano. La valentía, descubrí, no consiste en encontrar todas las respuestas, sino en atreverte a seguir preguntando. En aceptar que cada etapa de tu vida traerá nuevas dudas, nuevas revelaciones, nuevas formas de verte. Y que eso no es un fracaso, sino la esencia misma de crecer. Porque conocerse no es llegar a un destino, es caminar un sendero que nunca termina. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero ya no me asusta tanto. Porque entendí que descubrir quién eres no significa alcanzar una verdad absoluta, sino aprender a convivir con tus preguntas. Significa aceptar que siempre habrá partes de ti que cambien, que evolucionen, que se contradigan. Y que esa transformación constante es, en realidad, lo que te mantiene vivo. La aceptación se convirtió en transformación. Al dejar de buscar una definición rígida, empecé a ver mis heridas como aprendizajes, mis errores como recordatorios, mis dudas como motores de crecimiento. Comprendí que cada etapa de la vida trae consigo una nueva versión de uno mismo, y que esa multiplicidad no es una amenaza, sino una riqueza. Me reconcilié con mis contradicciones. Aprendí que no necesito ser coherente en todo momento, que puedo ser fuerte y vulnerable, seguro y temeroso, alegre y melancólico. Que esas dualidades no me restan, sino que me completan. Y en esa reconciliación encontré una nueva forma de paz, la paz de saber que no necesito ocultar mis sombras para ser digno de luz. La transformación no fue rápida ni sencilla. Hubo días de silencio, de incomodidad, de resistencia. Pero poco a poco entendí que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a una vida más honesta. Que cada vez que me permitía sentir, equivocarme, aprender, estaba construyendo una identidad más real. Y esa identidad no era perfecta, pero era mía. El cierre de este viaje no es una conclusión, sino una apertura. Porque descubrí que la identidad no es un destino, sino un proceso infinito. Que cada día puede mostrarme una nueva versión de mí mismo, y que esa constante transformación es lo que me mantiene vivo. La verdadera valentía, entendí, no consiste en encontrar todas las respuestas, sino en atreverte a hacer las preguntas. En aceptar que cada duda es una oportunidad, que cada contradicción es una puerta, que cada error es un maestro. Y en esa certeza encontré paz, la paz de saber que no necesito ser perfecto para ser real, que no necesito tener todas las respuestas para seguir adelante, que puedo caminar con mis dudas y aún así vivir con dignidad. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero ya no me asusta tanto. Porque descubrí que conocerse no significa alcanzar una verdad absoluta, sino aprender a convivir con las preguntas. Significa aceptar que siempre habrá partes de ti que cambien, que evolucionen, que se contradigan. Y que esa transformación constante es, en realidad, lo que te mantiene vivo. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.